Hola con todos. El día de hoy, junto a mi compañero Henry Arevalo y quienes hablan Ángel Poquiza, vamos a tratar el tema de investigación número 6, el literal uno. Bien, este tema trata sobre la red Profibus DP conectada a un S7 1500 con S7 300 como esclavo y otro esclavo, la periferia ET200. Bien, entonces vamos a explicar, a describir un poco sobre los componentes que nosotros estamos utilizando. Bien, entonces primero la vista general de la comunicación que nosotros vamos a tener. Y bien, como lo indicaba el ejercicio, todos los componentes se van a comunicar a través de una red Profibus. Sí, una red Profibus. Y en esta red hay que definir un maestro. En este caso, el maestro va a ser un CPU 1500 y va a tener dos esclavos, la cual va a ser un PLC 300 y una ET200. Entonces, vamos a describir primeramente al maestro, que en este caso se trata de un PLC 1500 y que en las principales características que tiene este PLC es que al igual que toda la serie 1500, este CPU cuenta con un display y en este caso de la PLC que hemos elegido cuenta con una memoria de trabajo de 1 MB para código y 5 MB para almacenar datos. Bien, además de esto, esta PLC tiene un controlador Profinet-IO, tiene para colocar módulos de expansión de comunicación. Posee un servicios básicos de Profinet, tiene protocolo de transporte TCP y P. Y en este caso la versión de firmware es la 1.8. Ok, además de esto, nosotros tenemos que definir que este PLC va a trabajar como maestro. Entonces, en este caso, nosotros nos tenemos que dirigir hacia el puerto de comunicación y en la opción, en la pestaña modo de operación, hay que señalar que esta PLC, que este CPU va a trabajar como maestro. Bien, entonces, además de esto, le hemos agregado ciertos módulos de entradas y salidas. En este caso, le hemos agregado un módulo de entrada digital de 32 bits a 24 voltios. También tenemos un módulo de salida digital, asimismo de 32 bits a 24 voltios. Le hemos agregado entradas analógicas de 8 canales y salidas analógicas de 4 canales. Ok, entonces continuando con la descripción de estos componentes, nos vamos ahora con el esclavo, el cual es el primer esclavo, que es el PLC, un PLC 300. Y asimismo, entre las principales características que cuenta este PLC es que posee una memoria de trabajo de 96 kilobytes. Posee entradas digitales, posee 24 entradas digitales y 16 salidas digitales. Además de esto, posee 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Posee 4 salidas de impulsos a 2.5 kHz y eh, puede trabajar como maestro de P o esclavo de P. Bien, en este caso, para ser a como nosotros los queremos configurar como un esclavo, esto tenemos que indicarle en donde yo voy a mostrar más adelante donde tenemos que dirigirnos. Bien, para terminar, este PLC cuenta con la versión de firmware que le hemos establecido, es la 2.6. Bien, ahora vamos a establecer, a decirle que este PLC va a trabajar como un esclavo. Entonces, clicamos en el puerto Profibus y en la pestaña modo de operación seleccionamos como esclavo de P. Bien, además de esto, este PLC le hemos agregado un módulo de expansión de entradas, el cual le hemos agregado 16 entradas más, 16 entradas digitales adicionales a las cuales ya cuenta. Y estas entradas digitales funcionan a 24 voltios. Bien, entonces,
como último esclavo tenemos a la ET200. En este caso, esta ET200 posee entre las principales características es que se trata de un módulo de interfaz IM151.1 y es apto como emisor para la comunicación directa. También nos indica aquí que viene disponible como módulo CIPLOS y se muestra el modelo para su localización. Bien, aquí asimismo a la GT200 nosotros podemos agregar, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos agregar de módulos de entradas o de salidas. En este caso le hemos agregado un módulo de potencia. También le hemos agregado un módulo de 4 entradas digitales a 24 voltios. Asimismo, otro módulo de las mismas características y 2 módulos más que cada uno posee 2 salidas digitales a 24 voltios. Bien, este, en- entonces continuando, nosotros podemos irnos ya sea a la vista de redes y volver a ver nuevamente la topología de la red que tienen estos dispositivos. Bien, entonces cuando nosotros queremos comunicarnos con nuestro maestro, nosotros podemos ya establecer la cierta cantidad de entradas que van a estar localizadas en el PLC maestro y a las cuales va a estar escribiendo hacia nuestro PLC esclavo. Y bien, eso ha sido la parte de la descripción de estos componentes y a continuación mi compañero va a explicar un poco más de este tema. Bueno, continuando un poco con este tema para luego pasar a la parte de la programación que se realiza, pues aquí en el PLC, en el 1500, que lo hemos configurado como maestro, tenemos un poco de las direcciones de entrada y direcciones de salida que tienen los distintos módulos. Por ejemplo, en este caso vemos el módulo de entradas digitales. Tenemos la dirección de entrada del 0 al 3, asimismo para la salida del 0 al 3, para el módulo de entradas analógicas del 4 al 19 y de salidas analógicas del 4 al 11. Aquí tenemos un poco la distribución de las salidas que hemos nosotros colocado. Para el PLC 7300, asimismo, tienen asignadas unas direcciones de entradas y salidas. En este caso, como vemos, cada una de los módulos de entradas digitales, entradas digitales y entradas analógicas. Aquí vemos las direcciones de entradas y salidas. Estos de acá son internos del propio PLC. Y finalmente en el esclavo, también en el esclavo ET200 también vemos un poco de las direcciones de los primeros 2 módulos de entradas digitales. Vemos que está desde la 20.0 a la 20.3, 20.4, 20.7, van desde de seguido. Y así mismo la salida de las digitales de los módulos, de la 12.0, 12.1, 13.0 y 13.1. Entonces esas son las direcciones para que se han asignado estas entradas y estas salidas de los distintos módulos, y luego pasando a la programación en el máster, que en este caso vendría siendo el PLC 1500. Aquí tenemos que para el primer segmento movemos los datos que llegan del bit 0 del esclavo al bit 0 de la salida del maestro. Entonces vemos aquí llega este bit del esclavo que va a funcionarnos como una entrada para el maestro, y activamos una salida del maestro. El bit 99 al bit 0 hacemos este movimiento. Y para el segundo segmento movemos la salida, entrada analógica 0 del maestro al área de envío para el esclavo con la palabra QW100. Entonces vemos aquí que
la entrada analógica 0 del maestro pasa a ser, pasa a la salida para enviarse como un dato al esclavo. En el tercer segmento tenemos que movemos los datos del esclavo a la salida analógica 0. En este caso, los datos que recibimos del Estado, que es una entrada para nuestro maestro, lo mandamos a la salida analógica de nuestro maestro para pues, ir observando pues, esa salida analógica. Y en el cuarto segmento, activamos dos salidas de la periferia T200 con dos entradas del maestro. Entonces tenemos aquí la entrada digital 1, entrada digital 2 y activa dos salidas de la ET200. Como no tenemos los equipos físicos, vamos a mostrar por medio del video cómo funcionaría ya estando físicamente funcionando. Entonces aquí en esta parte ya empezaría a cargarlo al PLC, lo encuentra, lo empieza a cargar, lo carga, arranca los módulos y vamos ahora a la vista online. Vemos que ya realiza todo esto y ahora vamos a ver. Este es el PLC 7300. Vemos cómo esas son las entradas digitales, que son como unos pequeños interruptores, que es el módulo que le añadió. Como viendo, acá tenemos el PLC S7500 y aquí va a reflejar en este caso, las salidas que vendrían siendo las entradas del S7300. Y aquí tenemos la ET200, todos conectados por este cable morado por medio de Profibus. Entonces aquí vemos cómo empieza a accionar las señales analógicas, perdón, las señales digitales, y acá se va a empezar a observar cómo se va encendiendo, se va encendiendo, y luego las va quitando, las va apagando, y vemos cómo se reflejan estas señales digitales. Y ahora vamos a empezar a las analógicas, vemos cómo es la perilla analógica a la entrada del S7300 y va a empezar a reflejarse a la salida del 1500. Vemos cómo se refleja en la salida del 1500, la perilla que vamos viendo entrando al 300. Y luego va a ser lo contrario. Vamos a ver la perilla acá en el S7500, 1500 y va a comenzar a verse, ¿ves? A reflejarse en el S7300. Esas configuraciones que se estaban haciendo de los datos del esclavo y los datos del maestro. Entonces así es como estaría funcionando en general. Entonces aquí vemos nomás otros temas que si se desconecta el cable, eh, si se desconecta el cable y luego se vuelve a conectar, un error del S7300 es que aquí hay una perillita que dice run, stop y otra para otra función. Entonces, ¿qué pasa cuando se desconecta el cable de comunicación? El S7300 lo manda stop. Y uno tiene que manualmente darle otra vez run para que empiece a correr. Eso se corrige añadiendo en el S7300 estos distintos bloques. Que esta entrada salida para en los puntos de falla, que bueno, este es un bloque que se lo coloca y solo se lo deja vacío, ¿verdad? Y ahora también este bloque de acá que dice rack FLT, que es para también para los of rack file, que es como para la parte de los racks. Es para este tema de cuando se desconecta. Entonces todo esto nomás lo hacemos, agregamos bloque y nos vamos a la parte de fault interrupts. Entonces tenemos aquí el 80 a ver, estamos aquí. No. A ver, aquí fault interrupt, es el 86. Estamos bien, es 300, ¿no? Entonces tenemos aquí el bloque de organización,
Vamos a ver aquí. OB86. Ah, no, es que no, ya no nos aparecen aquí porque ya están colocadas. No podemos colocar dos veces el mismo bloque de ordenación, pero en caso de que no estén colocados, aparecerían aquí en las faltas por medio de interrupciones, que es lo que nos indica qué debe hacer el PLC en caso de que se den estas entradas en las entradas y salidas y en el rack de comunicación. Entonces ahí vemos cómo una vez que le añade, ves que aparece aquí rack FLT e IO FLT, ya las agrega, los carga y vemos que ahora desconecta el cable, lo vuelve a conectar, ya está el error, lo vuelve a conectar y hace de nuevo una lectura de fallas y automáticamente se va a run y ya no se va a stop como lo hacía antes. Y pues eso vendría siendo todo por parte de este ejercicio de esta conexión por prófigo del S7500 y el S7300 y la periferia de T200S.